de la propuesta que hemos venido trabajando en por lo menos 3 grandes puntos. El primero es que efectivamente, atendiendo la instrucción que nosotros recibimos del señor Presidente de la República de consolidar una propuesta de proyecto de ley de reforma al sector minero, de transformación del sector minero, emprendimos una tarea en la que, por un lado, teníamos una responsabilidad como entidad del Ejecutivo y de Gobierno, y por el otro lado teníamos la posibilidad, la oportunidad de articular con ustedes como integrantes de la Comisión Accidental. Entonces, dicho eso, yo también quiero agradecer el juicioso trabajo que ustedes realizaron en el marco de esos escenarios que ya refirió el señor ministro, que como bien se señala en la sistematización elaborada por parte de los equipos que acompañan a la Comisión Accidental, fueron más de 28 audiencias públicas en las que participamos o el Ministerio o las entidades adscritas al Ministerio, las demás reuniones temáticas, los foros y las mesas técnicas. Y lo señalo porque quiero también agradecer la deferencia que tuvo el equipo que asesora a la coordinación de la Comisión Accidental, encabezado por el señor Fernando, que nos presentó justo antes de que se hiciera la socialización formal, senadora, los resultados de la sistematización. Lo hicimos en una reunión, senador, del 13 de abril y que nos sirvió mucho para nutrir todo el proceso de construcción del proyecto que en este momento se está elaborando. Entonces yo, con ese agradecimiento a la deferencia que tuvieron con nosotros, pero también el espacio público al que asistió nuestro equipo del Ministerio, puedo también señalar con toda certeza que efectivamente nosotros no solamente hemos recogido el camino andado por la Comisión, sino que ha sido crucial y parte de nuestros acuerdos de articulación con la Comisión Bicameral, tener presente tanto los diagnósticos como las propuestas ciudadanas en el texto que se está construyendo y discutiendo por razones de método, primero al interior del gobierno, lograr un consenso con todas las carteras de gobierno y luego pasar entonces a discutirlo con la comisión. Aparte de esas propuestas sistematizadas por el equipo de la Comisión Accidental y presentadas al Ministerio de Minas y Energía, a la Agencia Nacional de Minería y al resto de nuestras adscritas, nosotros también tuvimos un cuidado sumo con los documentos que nos ha entregado, escritos, elaborados la Comisión. Uno es el que ya refería la senadora Zuleta, que fue entregado en la Cumbre Nacional Minera, pero incluso los documentos que nos entregaron en una sesión que tuvimos previamente en esta misma comisión, donde ustedes nos presentaban el análisis sobre un primer documento de lineamientos, pero además de contenidos, y contenidos propuestos por ustedes, análisis y desafíos en clave de paradigmas, de los modelos, de las figuras que teníamos que analizar, fueron cuidadosamente estudiadas por el Ministerio y los equipos de nuestras entidades adscritas en esas más de 22 sesiones de trabajo técnico en las que trabajamos de la mano, hombro a hombro, con la vicepresidenta de contratación, Ivonne Jiménez, aquí presente, de la Agencia Nacional de Minería. Lo tercero que quiero señalar es que efectivamente, como lo van a ver en los puntos de mayor transformación, nos encontramos además con una apuesta que, además de la voluntad, es una responsabilidad que tenemos derivada de las órdenes que nos ha dictado la Corte Constitucional, y es garantizar que este proceso, una vez haya logrado el consenso pleno del gobierno, como bien lo expresaba el señor ministro, insisto, por razón de método, todas las carteras concernidas en este asunto, necesitamos contar con un proyecto de gobierno para acatar, por supuesto, la instrucción que nos ha dado el señor Presidente de la República y luego, entonces, construir las demás apuestas que, por supuesto, también tienen que estar en sintonía
con el gran acuerdo nacional al que estamos llamados en asuntos cruciales para el fortalecimiento de la democracia y para la construcción de la paz de nuestro país. Así que con eso en mente, nosotros por supuesto hemos no solamente diseñado una ruta que teníamos la aspiración se pudiera materializar más pronto que tarde de consulta previa. ¿Por qué? Porque atendiendo lo que dice la Corte Constitucional, efectivamente las disposiciones que refieren a la explotación de recursos naturales deben ser consultadas, así lo ha señalado la Corte. Y esas disposiciones legislativas, antes de iniciar un trámite legislativo, antes de siquiera ser radicadas en el Congreso, tienen que pasar por ese ejercicio, cualquiera sea su origen. Entonces, nosotros como gobierno efectivamente tenemos a la vista la necesidad y el compromiso de realizar la consulta, pero, y lo hemos conversado, señor ministro, en otros espacios, también aquí al interior de la Comisión Quinta, hemos experimentado algunas dificultades para materializar justamente ese compromiso y esa ruta. Esas dificultades ustedes las conocen bien, estaban directamente asociadas con las condiciones presupuestales para poder realizar las consultas previas, para lo cual el Ministerio presentó una solicitud de adición presupuestal, una solicitud que se tomó varios meses en ser discutida y aprobada aquí por el Congreso. Logramos una edición presupuestal que solamente fue entregada al Ministerio de Minas y Energía en sus arcas a partir del mes de julio, fecha para la cual empezamos a retomar las conversaciones ya con las condiciones materiales, con las organizaciones étnicas, tanto indígenas como afrocolombianas, justamente para lograr ese proceso. Entonces, pese a que no hemos logrado avanzar en la ruta formal, desde el Ministerio sí que hemos hecho un ejercicio paralelo de diálogo. ¿Con quién? Con los asesores técnicos de las organizaciones indígenas y de las asociaciones, de las organizaciones afrocolombianas. ¿Para qué? Para poder garantizar que los contenidos de la propuesta que estamos trabajando al interior de gobierno y que se nutren, entre otras cosas, de la labor que ha realizado esta Comisión Accidental, efectivamente también reflejen las apuestas y las exigencias de los sectores étnicos. Hemos procurado, como le decía el ministro, un diálogo plural, un diálogo que ha implicado mesas de trabajo, no solamente de una sesión, sino de varias sesiones, pero mesas de trabajo con esos otros actores sociales directamente involucrados en este ejercicio, incluyendo, entre otros, además de los gremios y de las organizaciones que señaló el ministro, el Movimiento Nacional Ambiental. Nos hemos sentado con el movimiento a conversar sobre esta gran apuesta de transformación del sector minero. Entonces, con esas tres aclaraciones, yo sí quisiera, senadores y representantes, compartirles cómo han sido incorporados los llamados que ha hecho la Comisión Accidental y la ciudadanía a través de los espacios promovidos por la Comisión Accidental en este borrador que estamos todavía conversando internamente en el gobierno. Entonces, lo primero, gracias. En esa diapositiva ustedes pueden ver que efectivamente parte de la gran transformación que estamos construyendo para que sea debatida en democracia en este recinto es que efectivamente el sector minero tenga un modelo de planificación, un modelo que actualmente no existe y que ustedes efectivamente en las distintas conversaciones que hemos tenido también han diagnosticado como ausente. Un modelo que solamente de manera excepcional, a través de unas figuras muy específicas, opta por una planificación, pero únicamente basada en el análisis de disponibilidad de minerales, pero no de otros criterios. Entonces, lo primero que incluye nuestro proyecto, como ustedes lo van a ver, es una propuesta de un nuevo modelo de planificación. Lo segundo es que efectivamente consideramos que después de poco más de 20 años de aplicación de la ley que actualmente rige el sector, es necesario hacer una modernización tanto del ciclo como del modelo de contratación minera. Y efectivamente es algo en lo que hemos trabajado de manera
juiciosa y articulada con la Agencia Nacional de Minería, que debo señalar también, como lo precisó el ministro, participó en la redacción plena de los 204 artículos que hoy tiene el proyecto de ley que estamos construyendo como gobierno hasta el momento. 3, que efectivamente tenemos que insertar las figuras que nos permitan lograr una transición, y no es solamente una transición energética, sino es una transición industrial, es una transición productiva, y tiene que asegurarnos nuestra nueva ley del sector que la minería se va a basar en modelos no puramente extractivistas, sino en modelos que garanticen el encadenamiento productivo de economías locales y la diversificación productiva, que la minería pueda, bajo los parámetros de planificación y de realización en el territorio, no solamente coexistir, sino garantizar que otras actividades también sean altamente provechosas en los territorios. Cuarto gran enfoque del proyecto, una protección integral de la minería artesanal y la minería de pequeña escala. Ese gran déficit de protección que tenía la ley 685, que aún tiene la ley 685, y los regímenes que han intentado reformarla, debe superarse a través de un modelo que ya les contamos cómo se está proponiendo. Y 5, por supuesto, la generación de conocimiento, de información independiente por parte del Estado para adoptar mejores decisiones tanto de política pública como de avance de ciertas actividades mineras. Dicho eso, entonces, nosotros hemos seleccionado 10 grandes elementos que desarrollan esos primeros grandes 5 ejes de la propuesta de una nueva ley para el sector. Entonces les decía que proponemos un modelo de planificación que actualmente no existe, logrando, entre otras cosas, que haya, como ustedes bien lo señalaban en sus documentos, unos instrumentos de protección que transformen el paradigma de qué se puede aprovechar en clave minera en el país, para lo cual entonces hemos construido una figura de zonas excluidas de la minería, no excluibles, y esta figura fundamentalmente se deriva de sentencias judiciales que han sido ya dictadas en el país y que le ordenan efectivamente a las autoridades implementar las condiciones para que áreas de especial importancia ecológica no estén comprometidas con este tipo de actividades. Y esto tiene una absoluta sintonía en lo que nuestro Plan Nacional de Desarrollo se denomina la transformación 1 de ordenamiento territorial, específicamente ordenamiento territorial en torno al agua. Entonces, la primera gran tarea que van a realizar tanto nuestra autoridad minera como la Unidad Nacional de Planificación Minero-Energética es identificar dentro de nuestro territorio nacional, junto con las autoridades ambientales, cuáles son esas áreas que son excluidas y que por lo tanto no son aptas para la actividad minera. Ese es el primer ejercicio de ordenamiento de la casa. Lo segundo es que dentro de las zonas que eventualmente pudieran ser aprovechadas para este tipo de actividad, hay que identificar si tienen o no la aptitud para realizar minería y qué tipo de aptitud. Para eso entonces detectamos 3 tipos de zonas que nos permitirían ordenar mejor la toma de decisiones para la adjudicación o suscripción de contratos de aprovechamiento minero. Y esas áreas, las que proponemos, son unas áreas para el aprovechamiento de minerales estratégicos, donde esperamos que el Estado pueda tener un rol incluso más activo de participación en ese tipo de actividades y no simplemente una autoridad que administra el recurso y lo concesiona a otro actor. 2, unas áreas más generales para el desarrollo minero de cualquier otro tipo de minerales, no necesariamente los considerados estratégicos. Y 3, unas áreas para la formalización minera, porque entendemos que parte de la disputa territorial ha sido la falta de espacios para la minería tradicional,
y de pequeña escala en el país. Una segunda gran transformación que se deriva también de los documentos que ustedes nos presentaron y que hemos dialogado en los distintos espacios de los que ha hecho parte el Ministerio es que la nueva ley del sector, como una ley de tránsito en esa gran apuesta de transformación de lo que tendría que ser la actividad minera en Colombia, tiene que garantizar un mínimo de justicia. Y ese mínimo de justicia pasa ¿por qué? Por garantizar el cumplimiento de órdenes que sectores sociales de toda índole han alcanzado en esas instancias y que a la fecha no se ven reflejadas en los instrumentos legislativos ni de política pública. 3. En cuanto a la modernización del ciclo minero y la simplificación de la contratación, hemos logrado por lo menos insertar 4 grandes aspectos. Uno, que lo ideal es lograr unos contratos mucho más expeditos en términos de la tipología del contrato para facilitar la definición de si se trata de contratos suscritos entre el Estado y otros actores para la exploración o la explotación, superando el modelo del tradicional contrato de concesión y los distintos derivados de ese gran contrato, para reservar solamente una modalidad especial en caso de que la contratación del aprovechamiento de minerales se pudiera hacer con una empresa que esperamos crear en el sector, una empresa industrial y comercial del Estado que no se crearía a través de esta ley, sino a través de un instrumento legislativo distinto. Nos hemos dado cuenta, como bien lo señalaba la representante Carmen, que esta ley minera puede ser una ley que resuelva aspectos medulares, mientras que otras transformaciones necesarias, tanto de este sector como de sectores relacionados, pueden venir a través de otros instrumentos, incluso de otros proyectos de ley o proyectos de acto legislativo que también esperamos se puedan discutir aquí en el Congreso. Lo segundo que también esperamos sea provechoso en la discusión, aprovechando también la presencia de representantes del partido de la Alianza Verde, es lograr una licencia ambiental integral o global del ciclo minero, que empiece desde la fase de exploración y culmine en la fase de cierre. Por supuesto, con las particularidades que cada una de esas fases requieren, pero garantizando que en todo momento haya una intervención de la autoridad ambiental en el análisis del avance del ciclo minero. Introducimos varias modificaciones, podemos permanecer en la anterior, gracias. Introducimos varias modificaciones en materia de cierre minero. Sentimos con las experiencias que ha tenido nuestro país, tanto de cierres en fase de explotación o de cierres en fase de exploración avanzada, que es necesario cualificarnos los deberes, y allí hemos además recibido no solamente los insumos derivados de esta comisión y de los espacios de diálogo social, sino también de cooperantes que han venido trabajando de manera muy cercana en construir propuestas en ese gran tema. Y hacemos una precisión muy en la dirección que ustedes señalaban de la soberanía, sobre la prohibición de extracción de minerales en liga íntima o asociados sin autorización. Es un paso que cambiaría de alguna manera la forma en que hoy se titula y que se aprovechan recursos sin siquiera anunciarlo al Estado o prestar la contraprestación de las regalías por esos otros minerales. Un tercer gran eje de transformación es el relacionado con la incorporación de principios. Ustedes nos hacían un llamado en los documentos preparados por la Comisión Accidental sobre la necesidad de incorporar principios y avances de los escenarios nacionales e internacionales. Y por primera vez en un proyecto de ley para el sector minero nosotros incorporamos varios principios, algunos de ellos los que ustedes señalaban en sus documentos, como el principio de responsabilidad ambiental, que nosotros lo incorporamos también en una perspectiva de responsabilidad minera, ambiental y climática, el principio de progresividad presentado también en sus documentos,
el principio de economía y desarrollo solidario, el principio de seguridad humana, al que le añadimos una salvaguarda para el ejercicio de las actividades, y a ellos además sumamos otros que son cruciales para el gobierno, como por ejemplo la prevalencia del agua, el aprovechamiento minero racional, ¿en correspondencia con quién? Con nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Introducimos sin lugar a discusión de los principios de precaución y prevención que deben estar guiando la operación y la actividad minera. Recogemos los mandatos que nos ha hecho la Corte Constitucional sobre lo que tienen que ser las decisiones del sector en materia de rigor subsidiario, en materia de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, en términos de lo que es nuestra gran apuesta, ministro, la eficiencia energética y la transición para garantizar justicia, entre otros, energética de nuestras poblaciones. El principio de igualdad de género, para el que además contamos con el apoyo del equipo de la vicepresidencia, de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, de la Equidad de Género y de la Mujer, y de PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que nos apoyó con un análisis transversal del lenguaje, pero además de las figuras con perspectiva de género en nuestra propuesta. Y eso debe servirnos como herramientas para poder trascender los potenciales conflictos normativos, los conflictos de interpretación que se puedan derivar en la aplicación de este nuevo instrumento que le estamos o que le queremos proponer al país. Y allí quiero también ser insistente, se recoge en buena parte las propuestas y las recomendaciones que nos ha hecho la Comisión Accidental. Un cuarto elemento es que, como les decíamos, uno de los grandes ejes tiene que garantizar una protección diferencial para las poblaciones de minería artesanal y de pequeña escala, y eso se traduce no solamente en medidas de acompañamiento integral, como bien lo solicitaba la Comisión en sus documentos, sino en otro tipo de figuras. Entonces, hemos reconocido que los ejercicios de caracterización a cargo de la autoridad minera dan una información realmente muy útil para poder avanzar en debida forma en procesos de formalización minera, pero también de diversificación productiva. Todo aquello que no pueda ser formalizado en clave de minerías que en este momento no cuentan con título, con permisos ambientales y que tal vez no podrían serlo, tienen que poder recibir un apoyo y una respuesta del Estado en clave de ¿qué? De programas de reconversión, reubicación, sustitución y diversificación, porque la gran apuesta de este gobierno es lograr economías productivas. Adicionalmente, sabemos que la respuesta en clave de formalización no es suficiente, porque la idea es poder contrarrestar el amplio fenómeno de la informalidad. Entonces, si quisiéramos ofrecerle a los mineros de pequeña escala no solamente el camino de iniciar por operaciones informales para luego ser formalizados, sino mecanismos de titulación o adjudicación minera diferencial. Eso haría la diferencia porque en la actualidad ese tipo de instrumentos no existen. Un séptimo elemento, ustedes lo han señalado con suficiencia, es lo relativo a la utilidad pública. Siguiente, por favor, gracias. Y en lo relativo a la utilidad pública hemos, por supuesto, tenido largas jornadas de análisis y coincidimos con la Comisión en que la utilidad pública no puede ser presuntiva, sino que efectivamente tiene que ser demostrativa, caso a caso. De manera que además de los diálogos que hemos tenido en los espacios propiciados por la Comisión a este respecto y los análisis jurisprudenciales que hemos hecho, hemos tomado ambos insumos para proponer una formulación en la que la utilidad pública no sea considerada por virtud de la ley, sino por una declaración que haga la autoridad minera, que la haga a través de un acto administrativo, por supuesto susceptible de recursos, pero además que solamente pueda proceder bajo la materialización de los supuestos reconocidos o por la Corte Constitucional o que hoy para
en el contexto en el que hoy nos encontramos, podrían representar factores de utilidad para todos y para todas. Uy, se fue la pantalla, listo. En un octavo elemento, les decíamos hace un instante que, antes por favor, la anterior, gracias, que nuestra apuesta sí es lograr un modelo minero en el que el Estado no solamente tenga un rol de autorización, sino que incluso pueda tomar parte del sector. Y para ello, entonces, ustedes bien conocen la iniciativa, la hemos discutido, incluso ustedes la han acompañado en discusiones en el Plan Nacional de Desarrollo. Allí no tuvimos éxito, pero esperamos que en el marco de las otras estrategias que podamos adelantar acá en el Congreso, pues otro sea el destino. Entonces, esa participación pasaría por tener algo que hemos denominado hasta el momento ecominerales. Puede que la denominación cambie, pero lo ideal sí es que sea una empresa no solamente que participe del aprovechamiento de minerales en el país, sino que también sea un vehículo para materializar alianzas público-populares, donde podamos fortalecer la actividad de pequeños mineros, de comunidades agromineras, diversificar las posibilidades de esos actores, conectar, como lo decía el representante Vargas, lo que podría ser una comercialización local, responsable, limpia del oro, y bueno, un sinnúmero más de roles que podría tener una empresa participando en el sector. Un noveno punto, por supuesto, lo relativo a una realidad y un deber que tenemos en el presente y en el futuro, como es la transición energética, la transición industrial y el verdadero posicionamiento de condiciones que permitan materializar una minería circular en el país. Entre otros instrumentos queremos destacar, no es el único, pero queremos destacar los incentivos para la descarbonización en las operaciones mineras y de las operaciones mineras. Eso pasa por reconocer nuestros compromisos internacionales en la descarbonización, paulatinamente promover el abandono de ciertas actividades extractivas directamente asociadas con ese tipo de energéticos y desarrollar los mercados y las condiciones económicas para que eso sea viable. Nosotros, por supuesto, hemos hecho un análisis y aquí es absolutamente indispensable que podamos ser voces de esta iniciativa también de gobierno y en la que sabemos que el rol de ustedes como congresistas ha sido crucial, y es el diálogo con carboneros térmicos nacionales. Puede que en el nivel de las exportaciones ellos no participen, pero sí participan en el nivel de uso local de ese tipo de carbón térmico. Y si la apuesta es descarbonizar, también la transición debe ser justa, conversada, trabajada de manera participativa con esos sectores que en este momento representan un renglón de nuestras economías locales, donde muchas familias también dependen de ese tipo de actividad, y nosotros en el propósito de la descarbonización tenemos que construir alternativas conjuntamente con esos sectores. Y finalmente, una reflexión que hemos escuchado en muchos espacios en torno a lo que son las grandes categorías que hoy existen en materia de la minería, cómo se diferencian la actividad y las operaciones. Entonces hemos optado por una categorización que simplifique, pero que nos ayude a zanjar algunas de esas principales discusiones, y lo hemos hecho a través de tres tipos de distinciones. Una primera relacionada con el tipo de métodos empleados para reconocer la minería artesanal y las otras derivaciones de una minería que no es mecanizada. Dos, una minería que hace una combinación entre métodos artesanales y métodos mecanizados de bajo impacto. Y tres, una minería mecanizada. En la tercera, hemos incluido la distinción tradicional de pequeña, mediana y gran escala, donde además creemos que es preciso hacer una revisión de esas escalas, pero
por los propósitos de la ley, entendemos que no es un escenario donde se discute, sino que es un escenario a ser revisado progresivamente por la autoridad minera, y así lo contemplamos en nuestra propuesta. Y 3, una distinción en esa gran discusión